Pues buenas noches, un miércoles más. Y encantadas, Alejandra y yo, de poder ofreceros este espacio. Y gracias también por los correos que nos enviáis y los comentarios. Recordaros que hay un foro con cada sesión en el que podéis compartir también vuestros puntos de vista. También podéis mandarnos sugerencias tanto en los temas a tratar, como ahora estábamos comentando en este preámbulo, ¿no?, de tiempo en el que probamos micros, pues que nos podéis mandar también imágenes, es decir, que podemos subir imágenes que para vosotros sean significativas o sugerentes. Vale, y nuevamente recordar que también en Facebook hay un grupo abierto que se llama Diseño Humano Online en Español, ¿vale? Daros también la bienvenida, nos han preguntado por personas que conectan desde Argentina, que hay esas 4 horas de diferencia que os comentaba Alejandra. Y bueno, si tenéis alguna duda, también en la misma plataforma hay unos documentos, uno que pone indicaciones, los 4 pilares, y un vídeo tutorial que nos preparó María muy amablemente, pues un poco para ayudar a ajustar la parte técnica, ¿vale? Os sugiero que si no habéis podido coger micro o cualquier cosa de este tipo, pues que le echéis un vistazo. Y si no está, bueno, vuestro problema, vuestra dificultad, ¿no?, a pesar de eso, tenéis algún problema, pues nos mandéis un correo, ¿no?, para intentar ver qué pasa. ¿De acuerdo? Hoy el tema que hemos propuesto es realmente esencial, ¿no?, porque se habla mucho del ser y del no ser desde el sistema del diseño humano, ¿no? Y bueno, nos parecía interesante aclarar un poco a qué se refiere el término del no ser, porque parece que puede ser algo peyorativo, algo malo, ¿vale? Así que, bueno, como ya sabéis, siempre os propongo dar un paseo, a hacer un poquito, unos 5 minutos de presentación para animar, para estimular el que podamos compartir lo que para cada uno de nosotros está significando. Compartir lo que para cada uno de nosotros está significando. Ay, algo por ahí hace eco. Ya. Lo que para cada uno de nosotros es esa experiencia de encuentro del ser y del no ser, ¿vale? Como sé que hay recién llegados y llegadas aquí, pues os pongo esta ilustración que es muy significativa, ¿no? A la izquierda tendríamos lo que podría ser el diseño de cualquiera de nosotros o de nosotras, y fijaros lo que ocurre si invertimos el color, ¿vale? Es decir, las zonas que quedan sin definir, aquellos aspectos de nuestra naturaleza donde no quedó grabado una información determinada. Sí, esto es lo que llamamos el potencial de apertura, el potencial de encuentro con la diversidad, con otras formas que son diferentes a las nuestras, ¿vale? Y es lo que llamamos el no ser. Así que el no ser no es ni bueno ni malo, simplemente es áreas, aspectos, cualidades de nuestra naturaleza humana que no han quedado fijados, ¿vale?, predeterminados, y que por lo tanto más bien suponen aquellas áreas de encuentro con los demás, de encuentro con los demás. Si os fijáis, engaña, ¿verdad?, a la vista, porque casi las 2/3 partes de nuestra naturaleza tiene esta cualidad de apertura, ¿vale? Es interesante que hagáis esto con vuestro diseño. Ver que, bueno, aquí tenéis en realidad el verdadero ser, es lo definido y lo no definido. Nosotros somos todo, coexistiendo juntos de una forma sana. Lo que pasa que el mecanismo, la forma de funcionar es completamente diferente. Lo que está coloreado es la impronta natural que nos diferencia.
y es de donde nos podemos encontrar a nosotros mismos como una, vamos a decir, identidad o como una forma diferenciada. Y por eso en el sistema del diseño humano insistimos mucho en ese potenciar el ser desde la estrategia, desde la autoridad, es decir, de poder ocupar ese lugar que realmente es único, porque es la forma en la que todo lo que somos, es decir, eso que quedó grabado, pueda hacer que nuestra vida la sintamos como un proceso de realización, como un proceso en el que nos hemos encontrado también a nosotros mismos. Pero el no ser también es algo que va a estar ahí coexistiendo continuamente para encontrarnos a nosotras mismas. Lo que ocurre es que vamos a tener que manejarlo de una forma diferente, ¿no? El término en sí tiene la intención de ayudar a poner en perspectiva lo que son esos aspectos abiertos de nuestra naturaleza. No es que a nadie le falte nada, absolutamente nada. Lo que ocurre es que esos centros sin colorear pues va a ser nuestra escuela de aprendizaje, ¿vale? Y lo que está coloreado vamos a decir que es el tipo de alumno que somos en la vida. ¿Qué pasa con lo que está sin definir? Que se convierte en un verdadero almacén de memorias. Fijaros lo que ocurre con estas imágenes, bueno, que he escogido, ¿no? Cuando esas flores, ¿cuántas flores parece que hay en la imagen? Yo veo multiplicado casi por 3, ¿no? Y esto es lo que ocurre con las áreas sin definir, que se convierten en verdaderos almacenes de memoria, porque es ahí donde está todo el aprendizaje de vida. Así que estos aspectos de nuestra naturaleza, lo que en el modo en el que van a funcionar es amplificando el impacto, amplificando la proyección, ¿vale? Como ocurre con esas flores. A veces en ese almacén de memorias donde se mezcla todo tipo de sensaciones, se distorsiona el impacto que en cada momento se está produciendo. Y a veces puede provocar una reacción exagerada, que presta a malos entendidos. En cualquier caso, es lo que realmente supone todo esto es el potencial que tenemos de aprendizaje, de todo lo que no somos nosotros en cuanto a forma diferenciada, ¿vale? Así que es también al mismo tiempo el potencial de crecimiento que tenemos en la vida, donde tenéis estas áreas en blanco, ¿vale? Pero bueno, puede resultar incómodo porque no es consistente, porque no está fijado, como pasa con las áreas que están coloreadas, con las que están definidas, ¿no? Y hay mucha vulnerabilidad, porque muchas veces los patrones aprendidos, la forma de manejarnos con estas áreas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, resulta que no funcionan en todo momento, ¿no? Así que, como yo digo, esta es la parte en la que somos unos eternos aprendices y aprendizas, Vamos a ver que también tenemos una mente, ¿vale? Tenemos una mente ahí que se está identificando con todo esto, ¿no? La mente lo hace personal, es decir, realmente quién soy yo en esta incomodidad de alguna manera de que no es algo consistente, que no es algo que podemos controlar, que nos sentimos vulnerables y puede juzgarlo como malo. En realidad el término de no ser existe para que podamos situarnos fuera por un momento y mirarlo objetivamente, para que veamos cómo funcionan estas mecánicas, cómo funciona la naturaleza humana en definitiva. Yo creo que este es uno de los aspectos más interesantes que podríamos abordar hoy, ¿no? Porque la mente está continuamente fabricando no solo juicios, sino explicaciones, está también dándole un valor u otro a cómo nos sentimos con determinado tipo de experiencias.
Muchas de ellas se han quedado fijadas en la niñez, ¿vale? Y esto es muy importante, que desde que el primer momento en el que nacemos, todas esas áreas de apertura, todas esas áreas en blanco están recibiendo impacto del exterior. Así que muchas veces la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, quién creemos ser, ¿vale? Es fruto de esas memorias, de esa forma en la que nos hemos visto a nosotros mismos desde muy pequeñitos, ¿vale? Aquí os pongo una pequeña viñeta así un poco graciosa uh, para, bueno, pues para ilustrar lo que estoy comentando, ¿no? Podemos disfrutar de la diferencia, ¿vale? De esto es de lo que se trata. Y ver también que en todas estas áreas que tenemos sin definir, en realidad es para lo que estamos aquí, porque es ahí donde se va a despertar, donde se va a focalizar toda nuestra curiosidad, ¿vale? En realidad lo que somos no nos ocupa o no nos preocupa, ¿eh? Es toda esa apertura lo que supone, pues eso, una escuela de aprendizaje, todo un trabajo de vida, ¿no? Y bueno, aquí una pequeña presentación para que veáis que, bueno, que hay un estudio, una investigación sobre el tema y podemos ver los porcentajes en la población que existen donde un centro está definido o no. Por supuesto, el aspecto mental es uno de los que menos definición tiene. Por eso también un poco el hecho de que la mente sea uno de los elementos o de la parte de nuestra conciencia humana que a veces sufre mayor distorsión y más lata nos da, ¿no? Si queréis en algún momento hacer alguna pregunta sobre esto, pues estupendo, ¿no? Y bueno, podemos comentar también, si os parece, cómo lo vive, ¿no? Todas estas áreas de apertura en función del tipo. Esto es interesante también. Ya sabéis que coexistimos formas más energéticas y menos energéticas, es decir, que puede haber una clara diferencia en cómo lo viven personas de un tipo o de otro. ¿Vale? Este puede ser un tema también estimulante para el encuentro. Y nuevamente, ¿vale? Ver cómo muchas veces la simplicidad de cuando hablamos en el diseño humano de sigue tu estrategia y tu autoridad tiene realmente un efecto increíble, ¿vale? A la hora de poder llevar todo esto, porque en realidad todo ese potencial de crecimiento que podemos experimentar a través de las áreas en blanco de no definidas, si no está en función de nuestra diferenciación de lo que está definido, wow, sabes, ahí nos perdemos. Realmente dejamos de sentirnos nosotros mismos, dejamos de vivir como nosotros mismos. Muy bien, pues bueno, yo una pequeña agradeceros también esta oportunidad de ir presentando temas, pero que repito, son sugeridos por vosotros. ¿Sí? Este en concreto fue del debate que hubo la semana pasada, ¿no? Con las definiciones sobre todo emocionales, ¿no? Así que, bueno, espero que a partir del encuentro de hoy, de vuestras experiencias, pues sigamos proponiendo temas, ¿vale? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar, detenernos en algún aspecto? Porque realmente aquí hay una polémica muchas veces, ¿no? De cara a justificar también esa incomodidad, ¿no? Que sentimos. Marta, ¿haces una pregunta o una afirmación? Dice, tener el centro de la cabeza definido hace a la mente más objetiva. Es pregunta. Realmente tener el centro el centro ajna, el centro de conciencia mental o el centro de presión mental abierto, lo que nos va a dar es un mayor grado de apertura.
pero dado que somos seres pensantes, el Homo sapiens, ¿vale? Esto va a crear una vulnerabilidad con respecto a querer tener confianza sobre lo que pensamos a la hora de tomar decisiones en la vida. Es decir, para una mente sin definir, tomar decisiones en base a la seguridad que tiene de las cosas desde la perspectiva racional puede ser una auténtica locura, un reto, algo que realmente le lleve a vivir de una forma muy distorsionada, ¿vale? Porque no está diseñada realmente, de esto es de lo que hablamos en el diseño en cuanto a autoridad externa, autoridad interna. Sí que estaría preparada, ¿vale? Para poder seleccionar qué tipo de información a nivel intelectual es, si tú quieres, objetiva, también le podemos decir útil para cada momento. Así que podríamos decir que las cabecitas amuebladas, yo soy una de ellas, somos intelectuales. Tenemos nuestro discurso, nuestra forma de filtrar y de seleccionar. Pero los verdaderamente inteligentes, es decir, los que tenéis que ver la utilidad que tiene esa información, sois los que tenéis la mente sin definir. Esto me sirve, esto no me sirve. Aquí y ahora para lo que necesito, lo que, para la decisión que tengo que tomar o para lo que sea que acontezca, ¿no? Así que bueno, sí, en cierto modo se puede decir que podría tener el potencial de objetividad. ¿Mm? Podría, sí, claro, efectivamente, porque hay un condicionamiento desde pequeñitos, sí, que en el que siempre nos han lanzado el mensaje es piensa antes de actuar, piensa lo que quieres hacer en la vida y todo es pensar, pensar para tomar decisiones. Es un condicionamiento tremendamente impactante en nuestra vida, ¿no? Hay unas memorias ahí de que cuando no encontramos claridad con lo que estamos pensando, porque en esa apertura la mente puede absorber muchísima información, que seamos incapaces de tomar decisiones. Y para esto está realmente lo que llamamos la autoridad interna. ¿Eh? E incluso una mente definida, sí, debería estar muy alerta a no tomar decisiones a partir de lo que la mente le está diciendo. La mente está aquí para aprender. No está aquí para tomar el timón, el mando de nuestra vida. ¿Vale? Y esto es fruto del condicionamiento, bueno, de quién creemos ser, ¿no? Somos mucho más que mente, ¿eh? Y nos hemos identificado totalmente como seres pensantes. Y aquí tenemos un gran dilema, un gran problema. Alejandra, no sé si quieres contestar. La pregunta de Adrián, Sí. me pregunto por qué el no ser desarrolla las diferentes estrategias en sus particulares modalidades en cada centro. En el centro del vaso, por ejemplo. Es que el centro del vaso es el centro de la supervivencia, entonces es bastante lógico que estén todos esos miedos ahí arraigados. Eh, a mí me da la impresión de que cada centro tiene bastante lógica en las que decimos la estrategia del no ser y esas frases como que son como mantras, ¿no? De centros abiertos y eh, no,
no sabría decirte por qué, no sé ponerlo en palabras. A mí yo lo reconozco y me resulta cierto, pero Mm, la verdad que no. Yo soy un bazo sin definir, Adrián. Yo soy un bazo sin definir. Ah, cada centro, cada área de nuestra naturaleza cumple una función, ¿vale? Una función importante para manejar lo que es nuestra naturaleza humana. Y como decía Alejandra, lo que llamamos el bazo o el centro esplénico es donde anclamos los elementos de seguridad, de bienestar, de equilibrio, donde procesamos también esos miedos primarios de la supervivencia. Es el centro de conciencia, además, que más primitivo, más ancestral, en el sentido de que es el que asegura también la supervivencia como especie humana, no solo como individuos. ¿Qué ocurre cuando lo tenemos sin definir? Socorro, ¿dónde anclo mi seguridad? ¿Desde dónde? Pasa con cualquier centro que tengamos sin definir. ¿Qué parámetros, qué aspectos en mi vida es de donde yo puedo sentirme cómodo? Donde puedo sentir ese equilibrio, donde puedo tener seguridad, ¿vale? Y sencillamente el centro del bazo abierto, sin definir, está aquí para explorar todos esos elementos en la diversidad de muchas formas de encontrar seguridad en cada momento, bienestar, equilibrio, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ante el miedo, ante la vulnerabilidad, ante la falta de confianza, nos aferramos. Y nos aferramos por seguridad a lo que conocemos, a los patrones, a las formas que conocemos. Y puede ocurrir que no sean válidas para nuestra vida o por lo menos para las distintas etapas en nuestra vida. Normalmente lo que ocurre es que, bueno, has conocido una forma de pequeñitos y eso es lo que te da seguridad, la forma de papá, de mamá, etcétera, pero luego llegas a la edad joven, a la edad adulta y esos patrones, esas formas no te sirven y te aferras por seguridad, te da miedo abrirte, abrirte al mundo, a confiar en que habrá para ti también muchas formas en las que encontrar ese bienestar y esa seguridad. Entonces estos mantras, como dice Alejandra, es para recordarte si te estás aferrando a esos modelos, ¿vale? Bueno, que has recogido en tus memorias y no te permites el potencial de descubrir la vida en ese aspecto de tu naturaleza. No sé si te he respondido, Adrián. Coge el micro si te apetece. ¿Te damos micro? No me jodas, hostia, me cago en todo, coño. Au. Muy bien. ¿Quieres comentar algo de tu experiencia? ¿Tienes el centro de esplénico abierto? Tienes los 7 centros abiertos. ¡Wow! Él es proyector ¡Ah, mental. qué bueno! ¡Qué bueno! Una maravilla. Pues la verdad es que para un proyector mental puede haber una gran diferencia ah, con respecto de tener algún centro sin definir, ¿vale? A las personas que tenéis tanta apertura de garganta para abajo. Es decir, no es la misma forma en la que os impacta, ¿vale? La vida, porque, uy, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde me inclino? ¿Cuál es mi foco de atención? Así que el proyector mental desarrolla también unas cualidades de aprendizaje muy especiales, ¿vale? Porque de alguna manera
las personas que tenemos 2, 3 centros abiertos, ¿vale? Hay ahí una jerarquía, ¿vale? Hay una jerarquía. Normalmente el ego se lleva, se lleva el premio, suele ser al que le damos más importancia, ¿no? Porque eso sienta las bases de nuestra autoestima y también de las elecciones que hacemos en la vida en cuanto al valor que le damos, ¿no? Y el valor que nos damos a nosotros mismos. Así que no encontrar la forma de valorarnos a nosotros mismos suele ser el primer condicionamiento. Después está el centro emocional, wow, en poder realmente confrontar la verdad de lo que estamos sintiendo. Y después está el centro G, ¿vale? El centro de dirección, el monopolo magnético. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy en la vida? Para las personas que queráis conocer más, hay todo lo que se llama la jerarquía del no ser, para ayudarnos un poco a comprender dónde están muchas veces las bases de los dilemas. A ver, por aquí. Entonces, bueno, para alguien como tú, Adrián, ¿vale? Es diferente, ¿no? Ante tanta apertura, ¿sabes? Es como que a veces hay tantos frentes en la vida que uno, en cierto modo, le ayuda a coger perspectiva. Es una capacidad de observar todo lo que te ocurre, ¿vale? Aquí hay una pregunta de María, ¿verdad? Dice la columna de rosa, vale, se refiere a los centros no definidos y la de amarillos a los centros sí definidos. No, ambos se refiere a centros no definidos. ¿Quieres contestar tú, Alejandra, mejor? Sí, o sea, por lo que yo entiendo acá es que la columna de la izquierda, que es rosa o marroncita, se refiere a los centros que están totalmente abiertos, que no tienen ninguna puerta, porque a veces puedes tener un centro en blanco no definido, pero que tiene una puertita colgando. Y entonces es como que, digamos, en algún momento cuando alguien define ese centro, vas a filtrar de alguna forma. Pero si tenés un centro completamente en blanco, como suele ocurrir, por ejemplo, yo tengo el ego completamente en blanco, entonces es como que, bueno, no sé qué tiene valor, no lo sé. Es muy difícil cuando tengo que hacer un regalo, cuando tengo que medir mismo lo que yo hago, ¿no? Es como que o soy demasiado o es muy difícil y realmente lleva un tiempo también integrar estas cosas, ¿no? Y yo me doy cuenta que lo que me puedo plantear un día es decir, bueno, estoy completamente eh, no puedo saber qué valor tiene esto si yo sigo mi ola emocional, o sea, sigo mi estrategia. En un par de días tengo una noción más clara de cómo es, qué valor tiene, qué es lo que pasa. Supongamos que tengo que hacer un regalo o que tengo que sentir algo que yo hice, si vale o no vale. El tema de esperar siempre me ha ayudado. Pero por otro lado, es como que ese ego sin definir, yo creo que ya lo dije en algunos encuentros acá, yo creo que hasta que llegué al diseño humano, el 90% de mis decisiones fueron tomadas desde ese ego sin definir. Es decir, lo que otros valoraban, ¿no? Es decir, No, es que, o sea, yo me daba cuenta que estaba como impulsada a decir, bueno, sí, voy a hacer esto y atrás había como, porque si hago esto, me van a querer, bueno, también el G, ¿no? Pero sobre todo voy a ser buena madre, voy a ser buena esposa, voy a ser buena amiga, voy a ser buena o voy a ser mejor o se van a dar cuenta o voy a demostrar que sé.
o voy a demostrar. Era todo así. Bueno, en el momento no me daba cuenta, eso lo vi después bueno, que el diseño llegó a mi vida, ¿no? Que me empecé a dar cuenta de que funcionaba así y es un poco eso, ¿no? Como la mente y la mente mi mente está todo el tiempo hablando, es como que la mente se va al ego y desde ese ego abierto me vive diciendo cosas que me va a seguir diciendo siempre. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora ya la dejo que hable, pero siempre me está diciendo, esto lo tenés que hacer mejor, no es suficiente, hace más. Es una demanda constante de mejorar es como que no podría tener paz, o sea, como no la tuve durante muchísimos años, ¿no? Es un poco así. Y supongo, el G es más tranquilo, pero el ego es bastante pesado. Y yo me imagino que para las personas que tienen otros centros en blanco, o sin definir, abiertos, debe ser un poco así también. Deben escuchar ciertas voces que les deben estar diciendo ciertas cosas, así como a mí me martirizan estos dos. Y bueno, es un poco así. Eso yo sé que no se van a callar, sé que es así, pero sé que ya ahora no les doy bolilla, o trato de no. A veces me pueden un poquito, pero bueno. María, bueno, amor, gracias por la aclaración. También lanzar la invitación de que si alguien quiere que subamos su gráfico, ¿vale? Para comentar, hacer alguna pregunta o para que sirva de ejemplo en algún tema y de paso pues se lleva esas aportaciones, ¿no? Pues encantadas de poder enriquecer aquí con vuestros diseños la presentación, ¿vale? Lo digo porque va habiendo personas que están compartiendo semana a semana, ¿vale? Las vemos ahí en Facebook, que ya habéis dejado vuestros gráficos, pero pediros, bueno, preguntaros si queréis que los subamos, ¿vale? Así que ser vosotras o vosotros quien os digáis, oye, yo quiero que empleéis mi gráfico como ejemplo, ¿vale? ¿Ok? Hay aquí una pregunta, Alejandra. A ver, es de María Luisa. Yo le acabo de contestar a María que preguntó. No, hay una de Marta, ¿no? ¿Cómo influyen entonces las puertas activadas en los centros indefinidos? Creo que influyen, porque me pasa a mí con las puertas que yo tengo en el G, corregime Rashna si no es correcto lo que estoy diciendo, pero que en ciertos momentos cuando ese centro se define, nosotros filtramos la información a través de esas puertas que están ahí activas en centros que están sin definir. Cuando el centro se define porque otra persona lo activa o se hace una conexión electromagnética, pienso que es así, porque por ejemplo yo tengo la puerta 7, que es la puerta del general, a mí me pasa todo el tiempo, que a mí me vienen a buscar siempre que hay problemas. Así que yo sé que esa puerta funciona a las mil maravillas. Quizá podríamos comentar, si te parece, Alejandra, hay aquí un comentario de María Luisa en el que habla de un centro completamente en blanco, ¿no? La diferencia que hay, es decir, un centro en blanco no fija, ¿vale? Las activaciones latentes, podríamos decir, o las puertas durmientes, recibe este tipo de nombres, están ahí un poco como foco de atención. Por ejemplo, en el centro G que decía Alejandra, esa puerta del ejército, buscando el liderazgo, buscando la energía para liderar, ¿no? A ver, hay un problema, ayúdanos, ven a ver aquí
cómo podemos conducir esto, ¿no? Y de alguna manera, en cuanto a la dirección y a la identidad, siempre habrá ese tipo de foco en su vida. Igual os puede pasar a vosotros, es decir, las activaciones que tenéis ahí durmientes son el foco de atención, es por donde se canaliza el impacto, ¿vale? Por donde también va a despertar vuestra curiosidad, vuestro trabajo, vuestros retos también. Pero ¿qué pasa con un centro totalmente en blanco? No se fija nada en concreto. Por eso a lo mejor Alejandra plantea, dice, he aprendido mucho, he tenido muchas experiencias, pero todavía no sé exactamente cómo valorar mi trabajo, cómo valorar la medida a la hora de hacer un regalo, este comentario que hacía, ¿no? No hay, vamos a decir, un elemento que fije nuestra naturaleza, ¿vale? Un aspecto desde el que poder, ya digo, desde esa memoria, manejarnos. Así que en cierto modo es como un pozo sin fondo, ¿eh? Llenas, 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 pero nunca veis realmente que se ha podido llenar con algo consistente. Es un pozo sin fondo. Así que, María Luisa, tus emociones son un pozo sin fondo, de tal manera que muchas veces te sentirás perdida en el sentido de no saber qué sientes realmente. Y bueno, está aquí para eso, para abrirse a todas las posibilidades de sentir, y todas pueden ser igual de ricas, ¿eh? Y ninguna, un plexo solar totalmente abierto es poder de alguna manera ver la gran capacidad que tenemos el ser humano de experimentar a través de las emociones, de los sentimientos, pero no está en tu naturaleza fijar ninguna, sino explorarlas todas, ¿sí? Esto, desde luego, nunca puede ser desde donde tomemos decisiones, ¿vale? Porque no hay ningún tipo de consistencia ahí, ¿no? Son un regalo, en definitiva, esas activaciones, ¿eh? Aunque, bueno, nos den problemas. Son un regalo porque enfocan nuestra atención, enfocan nuestro aprendizaje. Amor, no sé, dice, yo tengo sin definir cabeza y el de abajo del todo será la adrenalina, ¿vale? El de abajo del todo es la adrenalina. Vamos a poner, creo que es la segunda diapositiva, donde viene el nombre de los centros. Vamos a ver. Sí, aquí lo tienes, ¿vale? Deciros también que hay muchas páginas web que portan artículos interesantes, ¿vale? Personalmente yo tengo una plataforma que es sistemahumano.com, donde en el apartado de introducción al diseño humano vais a encontrar bastantes materiales, ¿vale? Para los que sintáis curiosidad o, bueno, estáis recién llegados, os han hecho vuestra lectura y os guste un poco conocer cuáles son las claves de este sistema, ¿vale? Hay muchas otras también en las que podéis encontrar información, ¿eh? Y sobre todo recomendar a los que no tengáis vuestra lectura, pues que os dirijáis a un analista certificado, a alguien que lleva tiempo preparándose y sobre todo experimentando con su propio diseño, porque como todo se puede intelectualizar. Y el diseño no es algo en lo que creer, es algo en lo que experimentar, ¿vale? Esto es importante. No sé si Marta quiere aclarar un poco su pregunta. Yo no la comprendo, Alejandra. Serían las ventanitas. Se tragó la B.
Serían las ventanitas por donde recibimos y damos la información de cada centro. Creo que está hablando de las puertas colgantes. Sí, sí, son las ventanas desde donde tú imagínate el almacén de memorias, ¿no? Y ese almacén tiene unas ventanas o unas puertas y esas son esas activaciones que tienes en el centro sin definir, ¿vale? Así que por ahí es por donde entra, ¿vale? Al almacén. Sí, 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 es un buen ejemplo. A veces que ocurre que se magnifica porque hay tanta presión, ¿vale? Y también lo que ocurre es que cuando alguien activa ese centro, esa área de nuestra naturaleza, pues es como cuando enciendes la mecha, ¿vale? De un polvorín. Así que fijaros, muchas veces las reacciones de tipo emocional pueden ser muchísimo más catárticas, por decirlo de alguna manera, en un centro emocional sin definir, por ejemplo, o en un ego, o en una mente, o en lo que sea, o en un sacral. En un sacral sin definir, nunca sabes cuándo es suficiente. Porque en las personas que no somos generadoras, pues no hay una medida. El sacral es la medida, las condiciones en las que podemos disfrutar de la vida. De esto os puedo hablar mucho porque no soy generadora, ¿vale? Entonces, bueno, me he sentido un poco llamada a hablar de mi diseño. Y como veis, ese sacral tiene dos activaciones. Tiene la puerta 29, ¿vale? Una puerta que está muy relacionada con los compromisos, con el decir que sí. Así que muchas veces no tengo medida sobre hasta dónde comprometerme en la vida, sobre todo adquirir los compromisos correctos para mí, donde me supongan un descubrimiento, ¿vale? Y no tengo medida, ¿vale? En cuanto a los cambios, esa puerta 3, la dificultad inicial tiene mucho que ver con la mutación, con los cambios, con la posibilidad de crear algo nuevo, ¿no? Así que siento una gran atracción por todo lo nuevo, ¿vale? Y es una tendencia en mí decir que sí a todo lo nuevo sin calibrar si realmente es correcto para mí, si realmente es un descubrimiento. Y cuáles son las dificultades, las limitaciones, al otro lado la puerta 60, la limitación, ¿no? que debo de ponderar en esos compromisos y en cómo establecer, ¿vale? El despliegue de energía. Estoy perdida, no termino nunca de aprender. Así que bueno, este también es el atractivo en mi vida, ¿no? Poder ir aprendiendo, sobre todo de los generadores que me rodean en mi vida, de cómo establecer unas condiciones en relación al trabajo que me permita disfrutar, ¿sí? Y no sentirme una esclava, ¿eh? Mm. Sí, aquí La puerta 29, somos varias que tenemos la 29, la puerta de decir que sí. ya que digo que sí, ya que digo que no. O a lo mejor es decir que sí, pero estableciendo condiciones. Cosa que a veces, si no dejo esperar, como dice Alejandra, mi ola emocional, mi autoridad, realmente lo que es importante para mí, la claridad, no voy a saber poner las condiciones adecuadas. Por eso la autoridad es tan importante. Es lo que guía nuestra estrategia en la vida. En mi caso, informar. Sí, pero ¿informar de qué? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces digo algo que, bueno, que luego he cambiado de opinión, que en realidad pasada la ola, pasado el momento, pues no tiene mucha importancia para mí, más los manifestadores que nos encanta explorar y meternos en líos? Y claro, mi credibilidad puede estar en juego cuando realmente estoy informando de todo lo que por mi mente pasa, ¿no? Y por todo lo que mis emociones, las expectativas de mis emociones. Hay que esperar también a la hora de informar. ¿Y a quién y cómo informar?
pero solamente dejándome ese espacio de encuentro con mis propias emociones es cuando voy a poder guiar mi estrategia, ¿no? Y lo mismo para un generador, ¿no? ¿A qué responder? ¿Cómo responder? ¿Cuándo responder? Mari Carmen, no querés micro, porque has escrito un montón. Yo estoy leyendo acá, ya me siento agotada. Me imagino lo que debe ser tener un sacral sin definir y vivir con 4 generadores. ¿Querés probar micrófono para contarnos un poquito? Bueno, perdonarme, amor, este blog lo voy a poner al día y además estoy construyendo mi página web. Entonces lo que sí he mantenido es esa plataforma que la utilizo también para la formación, ¿vale? Manifestadora siempre iniciando y ahí la continuidad. Lo voy a actualizar ese blog y estoy trabajando en otros instrumentos, pero esa plataforma es algo que sí he mantenido y voy incorporando nuevos elementos. Gracias ah, por apoyarme, ¿no? Estoy tratando de darle el micrófono a Mari Carmen, pero está tomando su tiempo. ¿Te salió alguna pantalla para preguntarte algo, Mari Carmen? Ah, ok, bueno, entonces está en camino, en el ciberespacio. Yo no conocía ese blog, Rashmi. Me estás ocultando información. El arte de ser y de experimentar. Tantas cosas que inicié. Ay, a ver, dale vos micrófono a Mari Carmen, por favor, porque a mí me volvió a salir que no. A ver. Vale, la busco. Mari Carmen, aquí te tengo. A ver si por ahí a veces yo supongo que es cuando le pregunta, porque hoy me había pasado lo mismo cuando me había probado más temprano. No entiendo por qué se ríe, Concha. ¿Qué es gracioso, Concha? Ahí está, ahí tiene el micrófono. Listo. Uy, otra vez se le No, fue. sí. Mírate el tutorial que preparó María, ¿vale? Hoy, hablando de María, vamos a leer lo que colgó en el muro. Ah, Que cierto, sí. se lo he prometido, el compromiso. Ahí tiene el micrófono, Mari Ah, Carmen. vale, pues esperamos. Mari Carmen, te escuchamos. No se la escucha, Mari Carmen. No, bueno, yo quise, es que me expresé mal, tendría que haber dicho, tenés el micro habilitado, pero escucharte no te oímos. Concha se ríe un poco, está bien, está bien. Sí, muy risueña esta niña. Me conoce hace tiempo. Esto es interesante. Conocer a las personas, aceptarlas también como son. Voy a leer mientras tanto, ¿te parece? A ver si Mari Carmen Sí, me parece bien. Sí, puede ajustar su sistema para que la escuchemos, ¿vale? María dice, he encontrado un par de cosas que me han gustado mucho. En el artículo se refiere al artículo que tradujiste tú de Linda, ¿vale? Es la directora de la Escuela Internacional. Aquí las dejo para compartirlas con todos y con todas.
Cuando me encuentro con alguien con definición en su diseño que yo no tengo, entonces mis áreas en blanco toman o reciben a esa persona energéticamente. Qué bonito verlo así. Cuando alguien me activa mis espacios sin definir, entonces lo conozco de una forma íntima en esa activación. Bueno, es como sentir a la otra persona, supongo. Nuestra no definición es donde vamos a aprender y eventualmente, con suerte, nos volveremos sabios. Esta la encuentro muy importante para quitarnos de encima la historia de no definido igual a malo desde el no ser. En mi investigación actual sobre el tema, estoy un poco en la disyuntiva de que si actúo según mi diseño y no hago caso a mi mente como autoridad, es lo más parecido a actuar como los animales, por sensaciones y sin hacer caso de la racionalidad. Bueno, a ver qué os parece. Yo os agradeceré eh, que me digáis cómo es para vosotras y vosotros. Un abrazo. Bueno, pues aquí queda dicho, al cual Concha, pues Concha le contesta en el foro. Bueno, animaros a compartir. Y lo de Concha no lo voy a leer porque la tenemos aquí, o sea que lo que le voy a es a invitar a que coja micro si le apetece, ¿vale? Bueno, no sé qué sucede, lamento la demora. Bueno, no te preocupes, Mari Carmen. Hmm. Sí, amor, cuando un generador se pone a iniciar, lo que puede ocurrir es la frustración, ¿vale? De no haber completado, de no haber culminado. Es diferente la sensación, ¿sabes? Eh, para mí hay cosas que pude dejar a medias, hay cosas que puedo retomar, otras cerrar la puerta y siempre me queda el gusto de decir, aprendí, de hecho, me siento bien en esos comienzos, explorando, viendo cómo funcionan las cosas, etcétera. Pero es una sensación completamente diferente. Quizás si no he tomado medida, el desgaste luego también tiene su precio, ¿vale? Pero es un valor completamente diferente para un generador o generadora porque el adquirir maestría, el poder disfrutar, el encuentro con su propia energía, esa relación que tiene el tipo generador con el trabajo, ¿vale? Estáis diseñados para trabajar, pero para encontrar el disfrute, es decir, para que el trabajo no sea algo que os esclaviza, que merma vuestra posibilidad de disfrutar de la vida. ¿Mm? Entonces, realmente somos tipos diferentes en ese sentido, ¿no? Y el problema es que iniciáis muchas veces en función de lo que la mente, o por ejemplo, como decía Alejandra, de lo que valoran otros. Y entonces hay una esclavitud, una frustración de tener que estar trabajando en cosas que no disfrutáis, que no os gustan. Mm. Bueno, quizá El sacral se tranca, María. Mm. ¿Qué haces? Vale, Rashna, que te interrumpí. No, no, Justo hablamos estoy juntas. aquí. Estabas por decir algo, dijiste quizás y yo justo largué la frase. No, dice, ¿qué hacer con el impulso? Yo le invito a que Concha nos hable de su kit, que me encantó. ¡Ay, cierto! Sí, el kit de Concha. Está muy calladita hoy. Sí, ¿qué hacemos con toda esa presión? ¿Vale? Concha, me vas a dar el permiso de poner tu diseño en algún momento porque ella tiene todo definido menos el centro de presión mental. ¿Os imagináis la cantidad de cosas que se le pueden ocurrir a Concha con todos esos 4 motores? ¡Wow! Así que me parece extraordinario que haya encontrado unos cuantos kits de reserva en casa para canalizar toda esa energía. Y por supuesto, la actividad física, cuando estás tan motorizado, es súper importante en tu vida.
cuento cuando querés. Bueno, ¿querés micro, Concha, o no? Ok. ¿Dónde estás? Hoy son... A ver, ahí está. Va. Sí, Ahí estás. estoy en audio, sí. Estás en el aire, Concha. Bueno, pues no quería interrumpir porque, bueno, se estaban moviendo muchas preguntas bueno, esperaba solamente pues para comentar. Yo solamente puedo hablar de centros definidos porque, como os ha dicho Rasna, lo tengo todo definido excepto arriba del todo la cabeza, que curiosamente es una cosa que me llamó mucho la atención. Físicamente tengo como si tuviera la fontanela abierta. O sea, tengo como un hoyito justo ahí encima y digo, mira, es que hasta físicamente tengo la cámara y mostrar. No, es que no se me ve, Alejandra, está tapado por el pelo. Claro, habría que tocar, pero sí, cuando se lo cuento a la gente y le pongo la mano y lo nota, digo, mira, ¿ves? Por aquí se me cuelan todas las preguntas del mundo. Entonces, yo era una pregunta personificada. Y yo me acuerdo siempre, esto lo conté creo que en el primer encuentro, que mi primera experiencia con Rasna, lo que más me impactó, el primer impacto que tuvo en mí, y que además lo tengo grabadísimo, Rasna, y que te juro que jamás te lo podré agradecer suficientemente, porque lo que me has ahorrado el resto de mi vida ni te lo imaginas. Bueno, es un centro, como habéis visto, que ponen en esa diapositiva que habéis sacado antes, donde viene todos los centros sin definir y que pone lo que es característico de cada uno cuando está sin definir. Pues el mío de arriba del todo, pues es el de preguntárselo todo. Ese de siempre preocupado por lo que no importa. Bueno, recuerdo que en las clases, cuando yo me estaba formando, yo he hecho las dos formaciones primeras y lo he hecho con Rasna, ha sido mi profe, y luego pues hemos tenido una relación, porque claro, aquí llegas a conocerte, ¿no? tan por dentro, que invita a todo lo que pueda surgir. Y siempre yo preguntaba constantemente en sus clases, constantemente hacía preguntas. Y ya llegó un momento que una de las veces me dijo, pero vamos a ver, ¿eso que estás preguntando realmente es importante? Entonces, recuerdo que en ese momento, claro, me tocó el ego, me tocó, fue un poco, dije, pero bueno, ¿qué me está cuestionando, no? Entonces, bueno, menos mal que tuve la capacidad de reflexionar y decir, pues es que realmente, ¿para qué me sirve esto, no? Entonces, eso, como el centro está abierto, pues claro, se me grabó, fue un aprendizaje, ¿vale? O sea, como está abierto, pues se pudo quedar fijado como aprendizaje que venía del exterior. Entonces, ese aprendizaje se ha quedado grabadísimo, está tan grabado y tan fijado como el resto de mis centros. Entonces, ahora realmente me hago preguntas, evidentemente me hago preguntas, pero ya he pasado a las preguntas exclusivamente existencialistas, estas que ya no tienen casi ni respuesta, ¿no? Porque ahí sí que no me puede decir nadie nada. Pero he reducido en tanto esta desazón, ¿no? de estarte haciendo preguntas por todo, que ha tranquilizado mi vida muchísimo. Y ahora traslado ese aprendizaje que yo hice, lo traslado a muchas personas que les pasa eso, que yo supongo, claro, no conozco los diseños de todo el mundo, pero supongo que tendrán seguramente también ese centro sin definir, y les digo exactamente lo mismo que me dijo a mí Rasna. Digo, pero esa pregunta, ¿en qué cambia tu vida saberla o no? ¿No? ¿Es verdaderamente importante? Pues realmente hay muy pocas, ¿no? Realmente importantes. Y te libera mucho la cabeza. Luego, por otro lado, quería comentaros, como tengo todos los centros definidos, igual alguien
se supone que entonces yo tengo que ser una tía, vamos, súper segura, que, bueno, lo lleva todo, lo sabe todo, lo tiene todo clarísimo. Para nada, o sea, para nada, os lo puedo asegurar. Ha habido un cambio, desde luego, y el cambio fue cuando conocí mi diseño, antes de conocer mi diseño y cuando después lo vi. Y además, en mi experiencia de vida, yo he estado casada con una persona que tenía solo 3 centros, pero todos sus centros condicionados, la fuerza que tiene el condicionamiento, que es capaz de absorber por completo el resto de los centros que están definidos. O sea que, digamos que en teoría, mi diseño tendría que, por decirlo de alguna forma, haberse comido el suyo. Pero no, en absoluto, fue totalmente lo contrario. Y fue porque yo no creía en mí. Bueno, mi mente, ¿vale? Mi mente se había puesto, mi autoridad externa estaba por encima, también porque por condicionamiento, por lo que decía Rasna, ¿no? Te educan para pensar desde la cabeza y el condicionamiento me hacía dudar. Cuando vi mi diseño, flipé. Veo el diseño y digo, no me lo puedo creer. Pues, pero, joder, si yo digo, pues si ya, ¿qué tengo que hacer yo con esto? O sea, realmente dices, si estás toda definida, ¿qué te queda? ¿No? Dices ya, bueno, conocerte, conocer todos esos detalles. Entonces, yo después de la formación que he tenido, me he quedado viviendo y experimentando, y os aseguro que cada día descubro una cosa nueva de lo que significa simplemente tu tipología, tu estrategia y tu autoridad interna. O sea, yo con eso tengo para experimentar todos los días. Y hoy que el tema era centros definidos y sin definir, exactamente lo mismo. O sea, la implicación de esos conceptos es tan amplia, es tan práctica, que bueno, pues no acabas nunca de llegar. Es un pozo sin fondo, ¿no? De la cantidad de cosas que puedes descubrir, sobre todo de ti mismo y de los demás. Por ejemplo, con mis hijos, ellos tienen distintos centros sin definir, y lo que yo experimento es mi espejo. Entonces, como sé que yo tengo todos esos definidos y ellos no, pues uno me da información sobre mí, pues sobre el bazo, porque lo tiene sin definir. El otro me lo da sobre las emociones, porque lo tiene sin definir. Y veo cómo impacto yo en ellos, en esos centros que tienen sin definir, ¿no? Y es alucinante, es toda una experiencia. La investigación cada día me gusta más, ¿no? Y bueno, solamente deciros eso, a los que tenéis los centros indefinidos podáis sentir más vulnerables y creáis que por tener los centros abiertos estáis en inferioridad de condiciones, os puedo asegurar que es una cuestión de gestionar lo que eres. Y da igual si eres abierta o los tienes cerrados, porque si no está bien gestionado, te va a servir para lo mismo, o sea, para poco. Así que no os sintáis más vulnerables o más frágiles o más, porque lo puede ser cualquier persona que no viva desde lo que su naturaleza realmente es. Y una vez que la entiendes, esos centros no definidos, pues a veces yo lo que digo es, bueno, entonces yo no puedo ser maestra de nada, porque ya, ¿qué pasa entonces? que si los centros abiertos es donde cabe la posibilidad de la maestría, si yo le tengo ya definido lo que sé, ya lo sé y ya no hay más posibilidades, pues no, tampoco, ¿vale? Entonces es muy amplio, muy amplio. Es investigar y experimentar. Así que os animo a todos a vivirlo cada día. Y bueno, es complicado, tampoco es... Interesante, me dejas, Concha, por alusión, ¿no? Y por... es podernos reír, ¿verdad? Fijaros, me he atrevido a subir tu diseño, la confianza que tenemos, creo que está en pantalla, ¿lo veis todos?
Sí. ¿Veis? Porque en ese centro sin definir, sobre todo lo que había como presión en la naturaleza de Concha son preguntas. Es justamente donde apunta, ¿vale? La puerta que tiene definida en su mente apunta hacia el centro de presión, a la puerta 63, la puerta de las dudas. Así que lo interesante no es si encuentras respuesta o no, es lo divertido que es hacerte preguntas. Eso. Sí. Wow, y de repente comprender eso, es decir, abrazar eso, abrazar que tu ser le encanta hacerse preguntas. Puede ser un potencial de descubrimiento. Ahora voy a ver qué preguntas realmente son interesantes, qué preguntas son estimulantes de verdad para mí. Y me encanta tu blog, me encanta cómo escribes, porque yo creo que es fruto de esa reflexión, de esa madurez, de ese integrar y abrazar en tu ser todas esas preguntas, ¿vale? Y lo que producen en ti. Me encanta, ¿eh? Vaya también mi admiración hacia ti, porque es eso, ¿no? Es como que has seleccionado qué pregunta para ti de verdad tiene valor. Y ahí, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Es que antes has dicho una cosa importantísima que a mí me parece fundamental y es que lo importante de cada centro es hasta dónde, es el filtro, es exactamente el filtro de la temática de cada centro, es hasta dónde. Y es esto, ¿hasta dónde me hago preguntas? ¿No? Es hasta el momento en el que no me vuelva loca. O sea, está muy bien hacerse preguntas, pero lo de todo y saber filtrar, ¿no? ¿Qué preguntas son verdaderamente interesantes? Pues con el centro, el G igual, las emociones igual, con todos, con cualquiera de los centros, lo interesante es poner ahí un límite de hasta dónde es bueno para mí. Y no mucho más. Luego quería, por una alusión que ha habido ahí antes sobre el tema del impulso. Si veis en mi diseño, yo sobre impulso os puedo hablar de uno brutal que tengo en rojo, un canal ahí enorme que va de la, ¿cuál es? La 48 a la 16, del bazo a la garganta, que está todo en rojo. Bueno, eso no os podéis imaginar, eso es un pedazo de impulso que no os lo cuento, o sea, es la espontaneidad de sacar a la garganta aquello que en ese momento estoy percibiendo, ¿no? Y materializarlo. Y ese no lo puedo evitar. También recuerdo que Rasma ahí me dijo, Concha, tienes que rendirte a esa espontaneidad, o sea, vas a sacar en cada momento eso que está ahí pulsando, que viene de la adrenalina, ¿no? Y bueno, pues bien, me he rendido, ¿vale? Pero intento de alguna forma controlarlo un poquito más, porque entiendo que bueno, no todo tampoco es correcto, ¿no? Entonces, bueno, como conozco ese impulso, pues ahora cuando brota, sé de dónde me viene, sé qué pasa y intento preguntarme antes, ¿vale? Que para eso tengo dentro de las preguntas, preguntarme si también eso sirve, ¿no? Si me sirve a mí y si sirve a los demás. Entonces, bueno, pues voy poquito a poco. Incluso controlando esa parte que es irrefrenable y inconsciente, haciéndolo cada vez más consciente. A mí me parece muy interesante, ya que estamos comentando, compartiendo con el ejemplo de tu diseño, que en realidad descubres cuando una pregunta es importante, cuando dentro de ti hay una respuesta pulsando. Entonces dices, ay, esta pregunta realmente es valiosa, porque dentro de mí hay un proceso de respuesta. Esa 4 está diseñada para tener las respuestas, pero no la respuesta a cualquier pregunta. Y así lo maravilloso muchas veces de tus comentarios, de tus reflexiones, cuando has seleccionado una pregunta, que normalmente siempre empiezas con un interrogante, y tú puedes expresar la respuesta, es decir, lo que significa para ti desde tu entendimiento, desde tu experiencia, desde tu claridad emocional. Gracias por todo. Hay
hay una cosa, Rosa, que quería comentarte, que el otro día fui más consciente de ello, y es que el diseño para mí es un reto importantísimo precisamente por ese centro que tengo sin definir, porque no he encontrado una herramienta en el que me puedan surgir tantas preguntas y me sea tan difícil modularlas, o sea, encontrar la forma de cómo pregunto esto o cuál es la pregunta correcta. Me vuelvo loca en eso, te lo juro. O sea, si tú me dices no tienes preguntas, te diría, ¿cómo no voy a tener? Tengo millones de preguntas, pero es que no, es una herramienta en la que me resulta muy complicado poder confeccionar una pregunta que me sea suficientemente correcta, ¿no? O yo crea que es correcta. Porque estás diseñada hacerla. para que te pregunten, no a la inversa. Bueno, Entonces, claro. me pongo aquí ahora a hacerte preguntas y podemos estar horas y tú vas a responder sí, desde tu naturaleza, sí, sobre todo desde tu experiencia, desde tu espontaneidad, ¿vale? Y estás diseñada para que te pregunten. Eso sí, para responder, para sintonizar con la pregunta donde tú tienes una respuesta desde tu propia experiencia personal, no cualquier pregunta. Así que, bueno, tómate las preguntas como un juego, decir, ¡hola! ¿Cuántas preguntas hay? ¿Cuántas preguntas podemos hacernos los seres humanos? ¡Wow! ¡Qué fantástico!, ¿no? Pero en realidad tú no estás diseñada para concretar una pregunta, sino a partir del impacto, claro, es decir, para la referencia externa de todo ese pozo sin fondo de preguntas, digas, esta es interesante, espera que te la voy a contestar. Muchas gracias, Rosna. Gracias a ti, Concha, por compartir. Gracias, Alejandra. Rashna, hay una pregunta de Marta acá que es interesante y yo no la sé explicar. Lo que me hace ser generadora es el canal 5027, está en mi diseño y no en la personalidad. Esto se vive a veces como no ser. La entiendo, pero no sé poner en palabras una respuesta que se la explique. ¿Me la puedes hacer otra vez? Que no la encuentro, Alejandra. ¿Dónde está esa pregunta? Igual se quedó atrás. Es la última, son las últimas dos, no, vale. Es la penúltima. Lo que me hace ser generadora, es decir, tu centro sacral se define en relación con tu centro esplénico. Es decir, lo que es muy importante es cuál es la fuerza vital que define tu naturaleza, ¿vale? En este caso es el canal de la preservación, ¿vale? Que lleva implícito las puertas 50 y 27, la custodia y el calderón, ¿vale? Y no en la personalidad, es decir, que lo tienes en rojo en el inconsciente. No es que se viva como no ser, lo que ocurre es que cuando esa definición está en rojo, es todo un descubrimiento, es realmente observarnos a nosotros mismos en el modo de responder, en el ahora. El centro esplénico, ¿vale? Es una autoridad sacral esplénica, quiere decir que es la respuesta en el ahora, no es la respuesta de la mente en el tiempo, no es la respuesta fruto de un impacto emocional, donde estás ahí tambaleándote a ver por dónde te viene, no, es la respuesta en el ahora y casi diría que desde tu propio cuerpo, ¿vale? Y claro, es inconsciente, o sea, no, la tienes que observar. Tienes que realmente reconocerte a ti misma en cómo respondes en el aquí y en el ahora. Y a veces a la personalidad que se ha hecho una imagen de cómo deberíamos ser o no, pues a lo mejor no le gusta porque tiene ahí, ¿sabes?, un juicio establecido entre lo bueno y lo malo. Entonces aquí realmente es el amarse incondicionalmente. Esta soy yo aquí y ahora, ¿sí?
no es que sea el no ser, es en cierto modo hasta qué punto te gustas a ti misma, ¿sabes? No sé si quieres micro, quieres ampliar esto que estamos comentando. Mm, Blanca está pidiendo micro. No. Estoy tratando de darte micro, Blanca, pero me... A ver, ahora está girando, a ver si te hace... Normalmente cuando yo te doy micro tendrías que recibir, se tendría que abrir como una ventanita que te hace una pregunta. Hola, sabes que no sé cómo va esto, oigo mal y estaba intentando hacer alguna cosita con las cosas de aquí y he debido de meter la pizza, pero solo era esto. Es, sí, te escuchamos, lo que pasa es que, no, que está muy alto el volumen. Trata de hablar un poquito más bajito, porque... Tengo que bajarlo yo. Vale, es que si no oigo mal. Bueno, voy a ver si puedo arreglarlo, gracias. Tenés arriba de todo, hay unos iconos donde tenés un icono que es un microfonito al lado de un lápiz y ahí se regula el volumen del micrófono. ¿Los ves? Es arriba de todo. Vos tenés, supongo que a la derecha de tu pantalla está toda la lista de los participantes. ¿Lo llegás a ver, Blanca? Si vos haces clic en ese microfonito, se va a abrir una pantallita y ahí te podés regular. mm, Muy bien, Blanca. ¿Qué tal vas con tu micro? Creo que mejor, pero Eh, hace ruidos y cosas de estas. Porque nosotros ahora te escuchamos bien. Sí, sí, ahora os oigo mejor, hay menos ruidos. Es que antes había unas personas que había un volumen muy alto y a otras se le oía muy ¿Querías poquito. comentar algo, Blanca? ¿O preguntar o compartir alguna vivencia, alguna experiencia? Ya, bueno, no sé, yo es la primera vez que vengo, no conozco mucho y estoy ahora un poco pues accediendo a todo este tipo de... Yo soy proyectora del ser y comentaba antes eso, que me resulta muy difícil sobre todo el tema de las emociones, de, no sé, por ahí alguien ha dicho de que es como si fuéramos un poco como animalitos o no sé, siempre reflejando lo de otras personas y no sé, bueno, no sé nada realmente y estoy un poco aprendiendo. Mm. Entonces, no, no sé. Una proyectora del ser, la verdad es que es una naturaleza muy peculiar, ¿vale? Comentaba con Alejandra estos días lo peculiar de este tipo de naturaleza. Quizás si te parece, Blanca, porque sería interesante tratar a esta autoridad
tenemos próximamente un invitado de alguien, bueno, un buen profesional en muchas áreas y avanzado estudiante en el diseño que vamos a invitar, se llama Óscar Garzón, que también es una autoridad proyectada del ser. Si te parece, Blanca, y si quieres que utilicemos también tu diseño como ejemplo, si lo pones o nos lo envías o lo pones en el Facebook, podemos dedicar una sesión a este tipo de naturaleza, ¿vale? Porque quizá ahora responderte de una forma generalizada, no sea satisfactoria, ¿vale? Es decir, esa gran apertura que tú tienes, es verdad que hay mucho impacto en cualquiera de los centros, pero la autoridad del ser siente una llamada, si tú quieres, en la vida, ¿no? Sobre cómo conducirse. Y no sé si Alejandra quiere añadir algo más, porque creo que ha estado estudiando, investigando sobre el tema. Por mi parte, creo que merecería la pena una sesión particular. Sí, sí, yo también creo lo mismo. Yo estuve estudiando, pero es que da para mucho y ya no se puede resumir en muchas palabras, pero no solo lo estuve estudiando, sino que mi hijo mayor tiene ese diseño. Ustedes tienen por lo menos 5 centros en blanco, no tienen ningún motor. Y bueno, el tema de cómo tienen que tomar sus decisiones tiene su bemol también. Seguimos, hemos ampliado ya el espacio de tiempo del encuentro, ¿vale? Y seguimos la próxima semana. Si queréis hacernos propuestas, ¿verdad, Alejandra? Podemos continuar en esta línea de lo definido, no definido, pero enfocando un poquito más, acercándonos a alguna área más concreta, ¿sí? Sí, sí, eso, hubo 2 personas, Mari Carmen y Teresa, dijeron que querían compartir su gráfico. Entonces, yo no sé si las tenemos en el Facebook, pero el tema es que nos envíen sus gráficos o los pongan en el grupo online y avisen, o sea, realmente que nos digan, digamos, lo antes posible. Bueno, me gustaría que lo incluyeran en la próxima sesión, porque si no, no podemos saberlo y necesitamos un par de días para poder incluirlo en la presentación. Se puede compartir por otro medio que no sea Facebook. Sí, podés escribirnos en la plataforma, o sea, estás inscrita en la plataforma, supongo, porque estás conectada a la clase. Si creas una cuenta y hay un espacio para compartir, exacto, WeSeek, sí. Y ahí también incluso podés tener vos tu archivo o podés tener cosas ahí guardadas, o sea, eso lo podemos hacer todos los que tengamos una cuenta ahí. Este es el enlace, ¿verdad?, para inscribirse, para crearse una cuenta, porque quizá algunas personas han podido entrar hoy a través del enlace directo a la sala que vamos colgando en redes, o a lo mejor os ha llegado de algún amigo, compañera, etcétera, ¿vale? Este es el enlace para crearos una cuenta y que ya os llegue el aviso de cada vez que hay una sesión programada o cuando se cuelga un material y el acceso, como dice Alejandra, a poder compartir en el foro. Marta, si querés yo te lo puedo poner en Facebook. Si me ves, me pedís amistad y me mandás el gráfico o me mandás tus fechas y yo lo saco y lo pongo yo en Facebook. En general lo que estoy haciendo últimamente con la gente que quiere compartir. Así que no hay ningún problema. Muy bien, y para quien no sea de vuestro agrado, las redes sociales, pues se puede hacer por otros medios. Sí, sí. Pues yo, si os parece, nos vamos a cenar, que ya es muy tarde, o a merendar
Para los que nos estáis escuchando desde el otro lado, gracias por el esfuerzo también que hacéis. Y nada, estaremos aquí esperando vuestras propuestas. Ahí puse la dirección que tenemos de email por si nos quieren mandar un email. Para los que no estén en Facebook, está ahí. ¿Ok? Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por haber compartido y participado con todos nosotros. Hasta el miércoles que viene. Hasta pronto, buena semana. Chao.